Pero ahora, como es una propiedad no inscrita en registros públicos, quien manda aquí es la persona que tiene en posesión directamente la propiedad. En este caso, obviamente, tu primo, el primo directamente tendría derecho obviamente a tener trámites documentarios, a sacar trámites documentarios, porque él está en posesión verdadera, en posesión directamente verdadera. Y el documento que tú tienes valdría sí, siempre y cuando ustedes como familiares tendrían la posesión. Si ustedes dejan de lado la posesión, inmediatamente pierden el derecho de ese documento, ya pierde directamente validez. Y el nuevo documento que tiene un nuevo posesionario prima sobre el posterior documento, prima sobre el posterior directamente documento. Habíamos hablado anteriormente, si recuerdan en clase, en que si bien es cierto, yo soy posesionario, pero tengo que tener la propiedad en forma pacífica, continua y pública. Ustedes no la han tenido en forma continua, la han dejado abandonada. La han dejado abandonada, obviamente se han confiado. Y el primo este obviamente ha tenido la continuidad directamente la propiedad a través del tiempo y por ende pues ha sacado documentación válida, obviamente, por eso COFOPRI se le ha dado, porque con razonabilidad él ha continuado en la propiedad, ha seguido poseyendo, tal vez ha ido a hacer una constatación, como se hace obviamente para emitirte el documento yo COFOPRI, y como hemos visto que ha tenido la posesión y no ha habido reclamo alguno en ese tiempo que fue COFOPRI tal vez, le hemos dado la propiedad directamente, porque ha continuado, ha sido un posesionario directamente legal. Legal, de que puedes hacer algún juicio, pueden hacerlo, pero en un aspecto de documentación, como no es una propiedad inscrita en registros públicos, obviamente van a perder porque no han cumplido con la función directamente de la posesión, forma continua. Ustedes fueron posesionarios, pero dejaron abandonada la propiedad. Y aquí el familiar directamente, el primo, se la ha agarrado, pues obviamente, se la ha agarrado. Doctor, acá hay un pequeño, de repente no le comenté esto. Hará cosas, esto hace 2 años, que ha pasado un año y medio, doctor, que él ha hecho esta travesura y se ha apropiado. Porque ese inmueble, ese terreno, está circulado todo, su puerta, todo, y veníamos pagando los autovalúos a nombre de las hermanas Peche Domínguez. Y este caballero se ha aprovechado de esas circunstancias y eso prácticamente él no ha vivido ahí en forma continua. Año y medio recién, doctor. Por ese lado puede ser alguna salvedad, doctor, como para recuperar algo. Lo que pasa aquí, pongamos ejemplo solamente, con el ejemplo. Muy bien, Alcides, tú tienes tu casa, un terreno que invadiste, sacas certificado de posesión, pagas autovalú, muy bien, pero te descuidas de tu terreno por cuestiones particulares, viajas a la sierra a ver directamente un familiar y yo ingreso a tu terreno. Yo ingreso directamente a tu terreno. Cuando yo ingreso a tu terreno, pues yo ya tengo la posesión. Tú pierdes la posesión porque te has ido por muchos meses directamente a la sierra. Ahora, si bien es cierto, tú pagabas autovalú directamente a tu nombre, inscrito en la municipalidad y tenías tu certificado directamente de posesión, yo como soy nuevo posesionario, solicito nuevo certificado directamente de posesión y por ende también inscribo el nuevo recibo directamente de pago de autovalú. No porque tú pagabas autovalú quiere decir que yo ya no puedo pagar autovalú. Recordemos que somos posesionarios. Los posesionarios, obviamente, sus documentos pueden vencerse si no continuamos en la propiedad. Entonces, tu primo, obviamente, no porque ya pagaron ustedes autovalú, quiere decir que tu primo no puede pagar autovalú. Va a pagar autovalú sí porque va a ser el nuevo posesionario y tiene el derecho directamente, sí se puede. Ahora, lo que tal vez haya por ahí maliciosamente ver que tendríamos obviamente que analizar sería la continuidad, el tiempo, de cuánto tiempo, tú dices que tiene más que año y medio, obviamente habríamos que ver que en base a cómo ha titulado, si es que ya tituló la propiedad, porque para titularla no la puede titular con año y medio todavía, no la puede titular directamente con año y medio de la Claro, posesión. Exactamente, ahí posiblemente tendríamos que ver, porque ahí es donde entran muchas jugadas a veces entre la municipalidad, entre personas directamente, ahí sí, todavía. sí, 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 doctor. Ujú. Sí, porque Miguel Ángel, posiblemente Sí, doctor. Confopri le ha dado esa potestad porque también desconoce, pues, ¿no? Doctor, ¿y hay forma de poder impugnar ahí, de presentar un escrito alegando eso, doctor? tendríamos que, la impugnación de en referente a la titulación podríamos hacerla porque él tiene que tener la posesión directamente 10 años para que lo titule. Si no la tiene, Claro. obviamente tenemos que ver la municipalidad, por ejemplo, cuánto tiempo de autovolú está pagando. ¿Cuánto tiempo de autovolú está pagando? Porque tal vez ha presentado documentos Posiblemente falsos o jugada menos de directamente 2 con años, doctor. alguien de la municipalidad.
Por eso, Ponle 2 tendríamos que años. irnos por el lado de la municipalidad. Ahí es donde podríamos agarrarlo. Quiero ver cuánto tiempo está inscrito o desde cuándo está inscrito pagando autovalú. Desde cuándo está inscrito pagando autovalú. Y ahí ya podríamos solicitar impugnación ante COFOPRI para el trámite directamente de titulación. Por el momento, pero él va a seguir siendo posesionario sobre ustedes. Él ya tiene mayor derecho sobre Ya, ustedes. Lo único que harían serían solamente sí. paralizarle el trámite, pero obviamente él sigue en posesión, ustedes no lo van a desalojar de la posesión, él va a seguir directamente. Ahora sí, Miguel Ángel, a ver, Ya, escuchamos. doctor. Sí, doctor, buenas noches. Gracias, Doctor, doctora, gracias. doctor, en el caso del compañero, de las tías del compañero Alcides, si es que la entidad COFOPRI ya los ha titulado ya, ¿no? O han En visto trámite, tal el vez, en trámite, registro. porque no creo que lo hayan titulado tan rápido, también demora Claro, claro, un poco. claro. En todo caso, si es que tienen la titulación, está en trámite, doctor. La otra manera, ¿cuál sería? Sería de repente un arreglo salomónico que pudieran hacer las tías de Alcides con sus familiares, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya está en trámite, aquí es o se titula o no se titula, porque sería impugnar directamente el trámite de titulación, impugnar el trámite de titulación y todavía porque como no cumple con el tiempo de posesión establecido por ley, se paraliza solamente, pero no lo dejo de dejar, no le pierdo el derecho directamente de posesión, no le pierdo. Obviamente, quien tendría, ahí ya se pierde, aquí ya no hay un aspecto de negociar, solamente se titula o no se titula. Aquí no se puede negociar porque ya hay un trámite administrativo en funcionamiento y no podríamos decir que la familia de Alcides podría hacerlo porque ya no son posesionarias legales, no son posesionarias directamente legales. Entonces, solamente lo que se podría hacer aquí es paralizar el proceso de titulación, pero de todas maneras el primo no pierde el derecho de posesión, no pierde, que siga juntando su documentación, que se siga manteniendo en el tiempo y posterior nuevamente solicita pues su trámite posesionario para convertirse en propietario. Nancy. Ok, doctor. Sí, doctor, buenas noches. Mire, yo tengo un caso personal, tengo que hacer un levantamiento de hipoteca. El préstamo que yo hice fue $50,000. Entonces, cuando me he ido a la notaría, me dicen que el pago de derechos registrales es a base de los $50,000. Sí, sí. Ya, No es lo mismo levantar una hipoteca directamente de 10.000 soles o 20.000 soles que 50.000. Registros públicos cobra por porcentaje. A mayor monto, mayor tasa de levantamiento directamente de inscripción, sí. Sí, exactamente, Nancy. Registros públicos ya, cobra por porcentajes según el monto económico directamente o valorización de la propiedad. Es cierto. ya. Doctor, y mire, yo no inscribí la declaratoria de fábrica porque yo no lo tenía en la mano. Me he ido al Ministerio de Vivienda y ya me lo dieron. Pero ahora la declaratoria de fábrica lo tengo que hacer después que haga el levantamiento de la hipoteca. No, lo puedes hacer igual. Eso ¿Lo no puedo hacer perjudica igual? directamente, no perjudica. No perjudica. Ah, ya, No, doctor. no paraliza ese proceso, la hipoteca no paraliza, salvo que haya una orden judicial, pues de una medida cautelar sobre la propiedad, ahí sí se paralizaría toda acción. La hipoteca no paraliza ningún trámite del aspecto de declaratoria de fábrica. Ya. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. David, ¿te escuchamos? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, mi pregunta va, por un caso familiar, porque quería preguntarle más que todo, para registrar un terreno tiene un costo. Para registrar un terreno ante registros públicos, me supongo que Claro. dice. Sí, Sí, bueno, en el distrito donde está el terreno no hay registros públicos, sería en la municipalidad, ¿no? no, 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 no. Una cosa es la inscripción ante municipalidad y otra cosa es ante registros directamente públicos. Primero, esta propiedad no está titulada, entonces quiere decir, no está titulada, ¿no es así? Claro, no está titulado. Mira, le cuento, lo que pasa que, bueno, en sí es para mi iglesia. Bueno, ya tiene muchos años. La cosa es que, bueno, el dueño anterior lo vendió y luego, han intentado titular el terreno, pero prácticamente no han podido. Hasta ahora sigue así sin titular.
¿Y por qué no han podido? ¿Qué han sido las observaciones ante la entidad que han hecho? ¿Ante dónde lo han hecho? ¿Ante notaría? Me parece que sí. Lo que pasa es que no encuentran al dueño anterior. Pero por posesión, por tiempo directamente de posesión. Si yo no encuentro al dueño anterior, obviamente por posesión, pero ustedes deben de solicitar, me supongo que están inscritos como Iglesia Cristiana, como una asociación, me supongo, Claro. deben de solicitar, obviamente, ante la municipalidad del territorio, un certificado de posesión. Ya hemos hablado antiguamente cómo se emite el certificado de posesión en base a ciertos trámites administrativos ante la municipalidad, ¿de acuerdo? Y comiencen a juntar documentos. Y de ahí ya pues la hacen por vía judicial o vía directamente notarial, juntando el pago del Doctor, autovalú correspondiente, obviamente, y todo. y la posesión, por ejemplo, son 10 años, ¿verdad? ¿Y eso Si no tienes desde dónde documento corre? cierto, que es la posesión de mala fe, pero si ustedes dicen que tienen un documento del anterior dueño, eso es un documento de buena fe, entonces ya no sería 10 años, serían 5 años. Ya, ¿dónde correría? No, digo, ¿desde dónde Primero correría? comiencen Desde por la que municipalidad. solicito Primero el comiencen certificado. por la municipalidad. Claro. Comiencen por la municipalidad, le dicen, señor, nuestra iglesia tiene más de cierta cantidad directamente de años en posesión directamente de la propiedad, en posesión, queremos que nos emita un certificado de posesión. Obviamente que la municipalidad, vuelvo a repetir, les va a pedir ciertos trámites administrativos, como plano de ubicación, obviamente, testigos que acrediten que ustedes tienen la posesión, ¿de acuerdo? Y pagos de tasas administrativas que cobran la municipalidad para que ellos hagan una constatación. En base a la constatación, ya emitirán el certificado de posesión, y al emitir el certificado de posesión ya se inscriben para pagar directamente el autovalú y comienzan nuevamente pues de cero. Comienzan de cero a juntar directamente documentación, comienzan a juntar directamente documentación, pago de autovalú, pago de luz, agua que tal vez tengan directamente a nombre de la iglesia, y listo, titulan posteriormente ante una vía judicial o una vía directamente notarial, pero pueden comenzar de cero, no habiendo problemas, no habiendo directamente problemas. ¿Bien? Ya, Muy gracias, bien. doctor. Muy bien, muy buenas noches con todos. Ahora sí, comenzamos. Muy buenas noches con todos. El día de hoy damos inicio a nuestra semana académica número 9, en nuestro curso pues de Derecho Notarial y Registral. Bueno, solamente para recordarles, tal vez el resto de sus docentes también las han ido recordando a través del tiempo de esta semana. La próxima semana entramos a semana académica número 10. Y cada 5 semanas, ustedes ya saben, toca examen parcial. Toca examen directamente parcial. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la próxima semana, chicos, vamos a dar examen parcial. Obviamente que el examen parcial viene posterior, después de la clase. Después directamente de la clase. Ahora, ¿de dónde vamos a estudiar para este examen? Vamos a estudiar desde el tema de derecho notarial, que fue en semana 5. En semana 5 hablamos del aspecto del derecho notarial. Desde ahí estudiamos, desde semana 5, 6, 7, 8, 9 propiamente hoy día. Y bueno, tal vez, aunque sea una preguntita de lo que hagamos ese día en clases. ¿De acuerdo? Entonces, una preguntita, de todas maneras sales. Una preguntita, ya no varias, una, para estar atentos a clase. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a venir directamente a tomar. Entonces, todo lo que abarca derecho notarial va a venir para la otra semana en examen. La otra semana en examen, hacemos nuestra clase y posteriormente la toma directamente del examen. Preguntas para marcar la alternativa correcta, preguntas para responder verdadero o falso, y listo, inmediatamente pues nuestra nota. Inmediatamente nuestra nota, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que, solamente para que lo tengan en conocimiento, que la otra semana es nuestro examen de examen parcial número 2. Examen parcial número 2, y bueno, ya entraríamos pues en la semana 11 a una nueva unidad académica. Muy bien, bueno, entonces comenzamos nuestro aspecto académico, comenzamos ya nuestro aspecto directamente académico y vamos ya a la clase, obviamente. Como siempre, recordamos un poco de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de los instrumentos públicos notariales, ¿Y qué son los instrumentos públicos notariales? Habíamos dicho que no es otra cosa que los documentos. Cuando hablamos de instrumento, hablamos de documentos. El término instrumento significa directamente documentos. Es todo aquel documento que el notario directamente maneja en su trabajo como notario.
y que este propiamente valida, autoriza directamente para que sean, obviamente, válidos, para que sean directamente válidos. El notario le da a estos documentos la fe pública directamente notarial para que estos documentos valgan a través directamente del tiempo. Valgan a través directamente del tiempo. Ahora, habíamos dicho pues que existen dos clases de instrumentos notariales. Existen dos clases de instrumentos directamente notariales, los instrumentos protocolares y los instrumentos extraprotocolares. ¿Cuáles son aquellos documentos protocolares? Los documentos protocolares pues son todos aquellos tipos de documentos que el notario guarda bajo custodia. Son todos aquellos tipos de documentos que el notario guarda directamente bajo custodia. Él los va a proteger y se queda con el documento directamente original. Ejemplo, una escritura pública, una constitución de empresa, una rectificación directamente de partida. Entonces, todos esos documentos, obviamente que han dado pase a que nosotros firmemos ante el notario, son los documentos originales que son llamados documentos protocolares que el notario directamente se va a quedar con el original. Y doctor, ¿yo con qué me quedo si el notario directamente se queda con el original? Yo con lo que me quedo es con un traslado. El término es traslado. ¿Y qué es el traslado? No es otra cosa que darme una copia del documento fiel que hemos firmado y que ese traslado tiene obviamente validez, originalidad directamente para yo realizar cualquier trámite ante la institución que yo haga. Por ejemplo, si es una compra-venta, lo puedo presentar este traslado, que es la copia obviamente firmada y sellada por el notario, ¿de acuerdo? Y con fecha cierta para llevarla a registros públicos. Si es una rectificación de partida, obviamente me va a dar un traslado de la escritura matriz que yo hice para llevarla a la municipalidad de corregir directamente tal vez mi acta de matrimonio. Entonces, como vemos, los documentos protocolares son aquellos donde el notario está presente también, tenemos que tenerlo en cuenta, está presente y obviamente sabe de qué es el hecho, sabe de cuál es la manifestación directamente de voluntad de las partes. También es aspectos obviamente donde estos documentos tienen una mayor seguridad jurídica porque aquí el notario va a dar una fe al 100% de que esta manifestación de voluntad ha sido expresada directamente por las partes. Ahora, los documentos extraprotocolares, los documentos llamados extraprotocolares son aquellos donde el notario no tiene la obligación de guardar bajo custodia. No tiene la obligación directamente. La ley no lo obliga que tú, notario, tienes que guardar estos tipos de documentos. Un ejemplo, una legalización de una copia de DNI. No tiene el notario la obligación de, por ejemplo, guardar también una copia para él. Una carta notarial. Tampoco el notario tiene la obligación de guardar una copia directamente de la carta notarial. Una declaración jurada que hagamos nosotros, digamos, en la cual declaramos que convivo más de 5 años con mi pareja. No tengo la obligación directamente de guardar bajo custodia esos documentos, pero sí, obviamente, puedo dar fe de ese acto. No del contenido propiamente, ¿ok? No casi del contenido. Por ejemplo, una declaración jurada, yo no puedo decir que sí, pues sí vive 5 años con esta pareja en tu declaración jurada, pero sí puedo dar fe de que esa evocación que tú vienes a firmar adelante mío, vienes tú libremente a firmarla. Vienes tú libremente a firmarla, sin ser directamente obligado. Entonces, yo puedo dar fe de que tú estás declarando algo sin ser obligado directamente adelante mío, en mi presencia propiamente. Una copia de una partida de nacimiento, habíamos visto incluso el video, yo no doy fe de que si esta persona nació o no nació, o si esta persona sigue viva o sigue muerta. Yo lo que doy fe es que tengo a la vista un documento original y que le doy fe a la copia, la cual va a guardar una originalidad directamente. Le doy fe a la copia, la cual va a guardar directamente una originalidad. Los documentos extraprotocolares, entonces, sintetizamos nuevamente, son aquellos documentos que el notario no está obligado, obviamente, a guardar en su acervo notarial, bajo su custodia, en la cual estos documentos son obviamente entregados el original directamente al sujeto que ha venido a pedirme un servicio. Ahora, habíamos hablado pues también de qué pasa cuando el notario doctor junta muchos documentos o qué pasa cuando el notario ya pues desaparece en su cargo. Todos los documentos protocolares, que son obviamente obligatorios por ley en guardar custodia, están desde el primer documento que hizo el notario, digamos la primera escritura pública, desde que te nombraron notario, hasta la última escritura pública. Yo mañana dejo de ser notario porque pedí mi baja como notario, digamos. Entonces,
Hasta hoy día, mi última escritura pública, tengo desde la primera, que he sido hace 5 años notario, hasta hoy día, digamos. Hasta hoy día. Entonces, ¿qué pasa con todos esos documentos protocolares, doctor? Cuando el notario ya, por cualquier razonabilidad, deja el cargo de ser notario. ¿Qué pasa con esos documentos? Los destruye, ¿ok? Los regala, ¿ok? ¿Qué hace? Todos esos documentos llamados documentos protocolares tienen que ser resguardados, custodiados, obviamente. Son documentos eternos que van a guardarse obviamente, en las bóvedas notariales. Normalmente se le denomina así. En donde el notario, cuando ya deja de ser notario, por cualquier razonabilidad, y hemos hablado anteriormente por qué razonabilidad se puede dejar de ser notario, ¿ok? El colegio de notarios de su jurisdicción, de su departamento, manda una comisión directamente especial a recaudar los documentos protocolares que dejó un notario, que dejó directamente un notario. ¿Ok? Entonces, estos documentos van a ser recogidos por esta comisión especial del colegio de notarios de la jurisdicción y van a ser llevados al colegio de notarios correspondiente, al colegio de notarios que le corresponde directamente en su local. Ahora, pasado un tiempo, el decano tiene que hacer directamente un trámite con los gobiernos regionales del departamento que ejercen la jurisdicción notarial. ¿Para qué? Para que los documentos de este notario que ha fenecido, que ha terminado directamente en su cargo como notario, sean traspasados al archivo general regional, al archivo directamente regional, para que sean guardados bajo custodia ahí. Obviamente que el archivo regional puede hacer convenio con otras instituciones por falta, obviamente, de espacio, como es lo del Cusco, que lo tienen en su biblioteca directamente del Cusco, la Universidad del Cusco lo tiene los documentos de un notario, pero es por un convenio por espacio. El aspecto de que como el gobierno regional no tiene espacio tal vez en su bóveda de trámites documentarios, hace convenio con ciertas instituciones para resguardar y custodiar directamente dichos documentos. Entonces, todos los documentos de los notarios que han fallecido, han fenecido o han desaparecido en su cargo por alguna razonabilidad, los debe de tener, si no los tiene el colegio de notarios, ¿ok? Si no los tiene el colegio de notarios, porque algunos colegios de notarios se demoran o juntan documentos de años para hacer trámites y trasladarlos al gobierno regional, lo tiene el gobierno regional. Si no lo tiene el colegio de notarios, lo tiene el gobierno directamente regional. En la actualidad, por ejemplo, acá en Ica, nuestra decana anterior, la postdecana, así se le llaman a los decanos salientes, los postdecanos, ¿ok? Hizo el trámite de regularizar todos los documentos notariales, protocolares de notarios ya fenecidos o que hayan cesado en su cargo, e hizo ya el convenio directo con el gobierno regional. Y obviamente vino también una comisión especial del gobierno regional al Colegio de Notarios de Ica y se llevaron todo bajo custodia, bajo resguardo, incluso bajo resguardo policial incluso, porque son documentos muy importantes, son documentos históricos que quedan a través directamente del tiempo de los actos que hacemos nosotros como sociedad. Incluso son resguardados policialmente estos documentos. Entonces, los instrumentos protocolares, volvemos a repetir, no son otras cosas que llamados documentos. Todos aquellos documentos que realiza directamente el notario a través de su aspecto como notario, ¿ok? En su designación como notario, y que se dividen en protocolares y extraprotocolares. Protocolares que el notario guarda bajo, obviamente, su jurisdicción durante todo el tiempo notarial que él ocupe el cargo. Y extraprotocolares son aquellos que el notario no tiene la obligación de guardar bajo un acervo notarial. Que lo haga es opcional, porque sí hay directamente, sí hay que algunos notarios guardan bajo custodia ciertos actos extraprotocolares por un tiempo determinado y bueno, después los destruyen, que sí es obviamente como un aspecto solamente de seguridad. Cada notario busca también conforme su mejor seguridad directamente jurídica. Si bien es cierto, la ley determina que tú debes de hacer esto, pero tú si gustas por una mayor seguridad jurídica, puedes ir más allá de la seguridad jurídica. Doctor, por ejemplo, viene una persona con 55 años a realizar un trámite notarial. No está obligado a certificado psicológico, recordemos, de 60 para arriba. Pero si el notario lo ve, obviamente, en un aspecto tal vez mal de salud, ¿ok? No habla muy bien las palabras, el notario puede soltar por una seguridad jurídica mayor un certificado médico psicológico. Un certificado psicológico para que, obviamente, mañana, más adelante, no impugnen su proceso que hace el notario, no lo impugne directamente. Entonces,
El notario puede tomar cualquier herramienta, cualquier medida para otorgarle seguridad jurídica a los usuarios que acuden directamente a su notaría. Puede otorgar, eso también le faculta directamente la ley. Si bien es cierto, la ley te dice estos son los requisitos para hacer, pero esto no le quita al notario de que vaya más allá del proceso directamente de seguridad notarial, de seguridad directamente pública, sobre todo. Si quieres que te dé fe pública, te pido más documentos. Y esos documentos, si tú me los traes, yo ya tengo la salvaguarda directamente de que sí es un acto directamente legal, permitido directamente. Muy bien.